En una tarde tranquila y aparentemente normal, la casa se envolvía en la calma habitual de un hogar en reposo. Mientras el hombre se ocupaba de asuntos cotidianos, el hijastro, movido por una mezcla de curiosidad y descuido, se adentró en la habitación de estudio. Allí, entre cajones olvidados y montones de papeles acumulados con el paso del tiempo, sus dedos tropezaron con un pequeño sobre amarillento, marcado por una caligrafía elegante y antigua. Al abrirlo, descubrió una serie de cartas de amor, cuidadosamente dobladas y guardadas con una delicadeza que contrastaba con el resto del desorden del armario. El joven se quedó paralizado unos instantes, absorto en la sorpresa de hallar aquellos documentos que parecían surgir de otro tiempo. La tinta gastada y las palabras cargadas de pasión y nostalgia revelaban fragmentos de una vida emocional que el hombre había mantenido oculta, lejos de la mirada crítica del mundo. Cada carta contaba una historia de amores pasados, de encuentros furtivos y de promesas hechas en secreto, despertando en el hijastro sentimientos encontrados, asombro, confusión y, en ocasiones, una punzada de resentimiento por el misterio que envolvía a su figura paterna. Con el corazón latiendo con fuerza, el hijastro decidió guardar el sobre, sintiendo la necesidad imperiosa de confrontar a su padrastro y desentrañar los secretos que aquellas líneas guardaban. Mientras las sombras de la tarde se alargaban en el suelo de la habitación, el joven se retiró al silencio de su cuarto, donde las palabras de aquellas cartas resonaban como ecos de un pasado inédito. La revelación se presentó como un puente inesperado entre la vida privada del hombre y la realidad a la que el hijastro se había acostumbrado, marcando el inicio de una serie de eventos que prometían cambiar para siempre la dinámica de su relación. Mientras caía la tarde, el hijastro se debatía entre la incertidumbre y la determinación de descubrir el significado de aquellas cartas olvidadas. Con el sobre aún en sus manos, regresó al salón, donde la figura del hombre se destacaba, absorta en sus propios asuntos. La tensión se palpaba en el ambiente, y en un instante decisivo, el joven no pudo contener más la necesidad de preguntar. Con voz temblorosa pero decidida, el hijastro llamó al hombre, invitándolo a acompañarlo a la habitación donde había hallado las cartas. El rostro del hombre, al percatarse de la urgencia en la mirada del joven, se tornó sombrío, y en un silencio cargado de anticipación, se dirigieron hacia el cuarto de estudio. Allí, el aire se espesó con una mezcla de nostalgia, culpa y miedo a la exposición de secretos largamente sepultados. Una vez frente a frente, el hijastro sostuvo el sobre con firmeza, sus dedos se aferraban a él como si intentaran retener un pasado que ya no podía ser ignorado. Con la voz entrecortada, preguntó qué significaban aquellas cartas, por qué habían sido guardadas con tanto recelo y qué historia se escondía tras las palabras de amor y pasión que parecían haber quedado congeladas en el tiempo. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. El hombre, visiblemente afectado, respiró hondo antes de pronunciar las primeras palabras de una verdad que había preferido mantener oculta. La conversación se desarrolló en un intercambio tenso y cargado de emociones. El hombre, tratando de explicar los matices de un amor perdido y las cicatrices que le había dejado, se esforzó por expresar, sin mayores adornos, la complejidad de sus sentimientos. Cada palabra revelada abría una ventana a un pasado repleto de momentos intensos y decisiones dolorosas, mientras el hijastro, con la mirada fija en aquel sobre, trataba de reconciliar la imagen del hombre que siempre había conocido con la realidad de sus secretos íntimos. En ese instante, el estudio dejó de ser solo un refugio de documentos antiguos para transformarse en el escenario de un enfrentamiento honesto, en el que la verdad, por más incómoda que fuera, emergía con la fuerza de una revelación inevitable. El eco de las palabras se mezclaba con el silencio expectante, marcando el inicio de una transformación en la relación entre ambos, donde el pasado comenzaba a resurgir para ser confrontado y, eventualmente, comprendido. La tensión en la habitación parecía haberse asentado en cada rincón tras el revelador intercambio. El hombre y su hijastro permanecieron sentados en silencio en el cuarto de estudio, el sobre aún abierto en la mesa como un recordatorio tangible del pasado que había sido desenterrado. Las palabras habían sido dichas, pero el eco de aquellas confesiones continuaba resonando en la penumbra, marcando el inicio de una introspección que ninguno de los dos esperaba enfrentar. El hombre, con la mirada perdida en el sobre, se dejó llevar por los recuerdos de un amor que, en su momento, lo había llenado de esperanza y pasión. Con voz pausada, comenzó a relatar episodios de su juventud, narró encuentros furtivos,
promesas selladas en cartas y la intensidad de un sentimiento que, aunque prohibido por las circunstancias, había dejado una huella imborrable en su alma. Cada frase revelaba fragmentos de una vida que había optado por mantener oculta, temeroso del juicio y del impacto que aquella verdad pudiera tener en su actual realidad. El hijastro, por su parte, escuchaba en silencio, luchando contra un torbellino de emociones. Por un lado, se sentía traicionado al ver al hombre que siempre había admirado envuelto en secretos y amores perdidos. Por otro, emergía en él una creciente curiosidad por comprender la complejidad de su pasado. Con el ceño fruncido y la voz apenas perceptible, el joven formuló preguntas que buscaban desentrañar el sentido de aquellas cartas. ¿Por qué guardaste todo esto, y acaso ese amor te hizo cambiar? Eran algunas de las interrogantes que se deslizaron en el aire, impregnadas de una sinceridad que revelaba tanto anhelo de respuesta como el temor a descubrir verdades dolorosas. Las palabras del hombre se volvieron más fluidas a medida que compartía sus sentimientos reprimidos. Habló de la felicidad efímera y del dolor profundo, de la pasión que lo había llevado a escribir cada línea con una intensidad que solo el corazón enardecido podía comprender. Mientras tanto, el hijastro procesaba cada revelación, sintiendo cómo la imagen del hombre que conocía se transformaba en alguien mucho más humano, complejo y vulnerable. Aquella narración, cargada de nostalgia y remordimiento, comenzaba a tender un puente entre lo que el hijastro siempre había supuesto y la cruda realidad de un pasado que había moldeado a su figura paterna. En medio de aquella conversación, el silencio volvió a imponerse brevemente. Fue en ese espacio de pausa, cargado de significado, cuando ambos se miraron a los ojos y comprendieron que, a pesar del dolor y la incertidumbre, la verdad tenía el poder de sanar viejas heridas. Sin palabras grandilocuentes, el ambiente se impregnó de una sensación de complicidad y aceptación. El hombre, al desvelar sus secretos, se despojaba de una carga que lo había acompañado durante años, y el hijastro, al escuchar, comenzaba a ver en él no a un ser distante e inalcanzable, sino a alguien que también había sufrido y amado intensamente. Así, en aquel cuarto de estudio, entre ecos del pasado y la inminente posibilidad de un futuro renovado, se gestaba el primer atisbo de reconciliación. La revelación de las antiguas cartas de amor se convertía en el catalizador de una transformación interna que prometía, aunque de manera incierta, reconstruir los lazos rotos y abrir la puerta a una comprensión más profunda de lo que significaba amar y ser amado, con todas sus contradicciones y matices. La atmósfera en el estudio se volvió aún más densa a medida que la conversación profundizaba. El hombre, con la voz ya impregnada de nostalgia y dolor, continuó relatando episodios que parecían abrir una herida latente en su alma. Mientras hablaba, sus ojos se nublaban levemente y las palabras se convertían en confesiones casi inaudibles, cargadas del peso de años de secretos y emociones reprimidas. La sinceridad de su relato, lejos de aliviar la tensión, intensificaba la sensación de vulnerabilidad que ambos compartían en ese espacio reducido. El hijastro, sintiendo el peso de cada revelación, se debatía entre el deseo de comprender a fondo el pasado de su padrastro y la inevitable punzada de dolor que le causaban aquellas confesiones. En medio del silencio que siguió a una nueva revelación, su mente se llenó de imágenes y preguntas. ¿Cómo era posible que alguien a quien siempre había admirado llevara consigo tantas cicatrices? La inquietud se mezclaba con la empatía, y por un instante, el joven comprendió que aquel hombre no era simplemente una figura distante, sino un ser humano marcado por amores intensos y decisiones dolorosas. El ambiente se impregnó de una pesada calma en la que cada palabra parecía resonar con la fuerza de una verdad que ya no podía ser ignorada. El hombre explicó que aquellas cartas de amor no solo eran testigos de una pasión pasada, sino también símbolos de momentos en los que se había entregado sin reservas, momentos que habían dejado una huella imborrable en su interior. Con cada línea, se revelaba la dualidad de un ser que había amado profundamente, pero que, por miedo a la vulnerabilidad y al juicio, había decidido enterrar sus emociones en el silencio de su vida privada. La revelación de estos fragmentos del pasado trajo consigo un silencio cargado de reflexión. El hijastro, con la mirada fija en el rostro del hombre, comenzó a entender que el secreto descubierto era, en realidad, la clave para conocer a la persona que siempre había estado ante él, pero desde una perspectiva completamente nueva. La confrontación de aquellas verdades, tan dolorosas como liberadoras, parecía allanar el camino para una transformación interna, en la que el resentimiento daba paso a una comprensión más profunda de la complejidad humana.
En ese instante, el estudio dejó de ser solo un refugio de documentos olvidados y se transformó en el escenario de una redención silenciosa, donde el peso de las revelaciones comenzaba a mostrar, con dolor y belleza, el verdadero rostro del amor vivido y perdido. Ambos, en medio de la penumbra del pasado y la incertidumbre del futuro, se preparaban para enfrentar lo que aún quedaba por descubrir, sabiendo que cada confesión era un paso más hacia la posibilidad de sanar viejas heridas. La penumbra que había marcado los momentos anteriores en el estudio comenzó a ceder ante una tenue luz de esperanza. Después de haber descargado el peso de las confesiones, el hombre y su hijastro se quedaron en silencio durante unos instantes, asimilando la magnitud de lo compartido. Fue en ese silencio, cargado de sentimientos encontrados, donde se vislumbró la posibilidad de un nuevo comienzo, el de sanar las heridas abiertas por las verdades del pasado. El ambiente en la casa parecía haber adquirido una atmósfera diferente, como si la tensión se hubiera transformado en una invitación a la introspección y al perdón. Con pasos vacilantes pero decididos, el hombre se levantó y, sin interrumpir el silencio, extendió la mano hacia el hijastro. Ese gesto, sencillo y cargado de significado, fue el primer indicio de una reconciliación sincera. El joven, tras un breve instante de duda, aceptó el ofrecimiento, sellando en ese contacto la promesa tácita de caminar juntos hacia la sanación. Decidieron abandonar la habitación que había sido escenario de tantas revelaciones dolorosas y dirigirse al jardín, un espacio que durante mucho tiempo había sido testigo de silencios y solitudes, pero que ahora parecía listo para acoger nuevos comienzos. Mientras caminaban entre senderos bordeados de árboles y flores que comenzaban a despuntar en el crepúsculo, las tensiones del pasado parecían disiparse con cada paso. La frescura del aire y el murmullo de la naturaleza actuaban como bálsamos para los corazones heridos, permitiendo que las emociones reprimidas se transformaran en una energía que impulsara la reconstrucción del vínculo. En medio de ese paseo silencioso, el hombre se abrió de manera pausada, contando fragmentos de recuerdos y aprendizajes que había atesorado a lo largo de los años. Habló del dolor que le había ocasionado el peso de sus secretos y del anhelo profundo de liberarse de la sombra del pasado. El hijastro, a su vez, expresó con voz suave cómo la verdad revelada, aunque inicialmente devastadora, le había permitido ver a su padrastro desde una perspectiva más humana y vulnerable. Cada palabra compartida parecía tender un puente entre dos mundos que, hasta ese instante, habían permanecido distantes y llenos de malentendidos. El proceso de sanación no fue inmediato ni exento de momentos de duda, pero en aquella conversación sincera se instauró la semilla del perdón. La naturaleza, con su incesante ciclo de renovación, sirvió de metáfora para el camino que ambos debían recorrer, un sendero en el que las cicatrices del pasado se transformarían en lecciones de vida, y donde el amor y la comprensión mutua serían los pilares sobre los que construir un futuro más sólido. Esa tarde, en el abrazo del jardín y la calidez de la conversación, se dibujó el primer capítulo de una historia de redención en la que el pasado, aunque nunca olvidado, se convertiría en el cimiento de un vínculo renovado y lleno de esperanza. Con el paso de los días, la atmósfera en la casa comenzó a experimentar una sutil pero profunda transformación. La revelación de aquellas cartas, tan cargadas de pasiones del pasado, había dejado cicatrices que, poco a poco, se iban convirtiendo en surcos de aprendizaje y entendimiento. El hombre y su hijastro, conscientes de que la verdad había abierto un abismo en el que se habían perdido durante tanto tiempo, se comprometieron a reconstruir el puente que los unía. En las mañanas, la rutina se impregnaba de una nueva complicidad. Mientras el hombre preparaba el desayuno en la cocina, el hijastro se acercaba con la mirada curiosa y el rostro sereno, y entre gestos silenciosos se transmitían preguntas y respuestas que ya no necesitaban de palabras grandilocuentes. En esos instantes, el pasado, tan doloroso en un principio, se convertía en un aliado para entender mejor las complejidades del amor y la vulnerabilidad. La sombra de las cartas ya no era motivo de resentimiento, sino un recordatorio de que el ser humano está marcado por sus sentimientos y que cada historia, por dolorosa que sea, puede ser la semilla de un renacer emocional. Las tardes en el jardín se transformaron en encuentros rutinarios donde el hombre y su hijastro se sentaban en un viejo banco de madera, testigo silencioso de conversaciones profundas y risas tímidas. Bajo la cálida luz del atardecer, se relataban episodios de la juventud del hombre, de un amor que había sido intenso y prohibido, y se compartían anécdotas que, en ocasiones, dibujaban en el rostro del hijastro la comprensión y la empatía.
Con cada relato, las barreras que separaban sus mundos se desvanecían un poco más, y ambos descubrían que, a pesar de las heridas, el diálogo sincero tenía el poder de sanar. El proceso no fue inmediato ni exento de altibajos. En algunas ocasiones, el hijastro se sumía en un silencio melancólico, recordando la imagen de aquellas cartas escondidas y sintiendo el peso de un secreto que había tardado años en salir a la luz. Sin embargo, el hombre se mostraba siempre dispuesto a tender la mano y a escuchar, a explicar sin ocultar nada los matices de sus sentimientos. La sinceridad se convirtió en el pilar fundamental de su nueva relación, y cada día, en medio de miradas cómplices y silencios compartidos, el vínculo se fortalecía, cimentándose en la aceptación y el perdón mutuo. Así, en ese ambiente renovado, donde el ayer se transformaba en lección y el presente en oportunidad, ambos avanzaban en un camino que les permitía redescubrir el valor del amor y la importancia de ser fieles a uno mismo. La casa, que había sido testigo de tantos secretos, ahora se llenaba de un aire de esperanza y de la firme convicción de que, a través del diálogo y la empatía, incluso las heridas más profundas podían encontrar el camino hacia la sanación. Con el paso de las semanas, el ambiente en la casa había adoptado una nueva tonalidad. La tensión que alguna vez envolvió el descubrimiento de las cartas se había transformado en un espacio propicio para la reflexión y el diálogo sincero. Una mañana nublada, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo suave de la ciudad, el hombre invitó a su hijastro a sentarse en la mesa de la cocina para revisar juntos algunas de las cartas. Con manos aún temblorosas por la carga de los recuerdos, abrió cuidadosamente una de ellas, dejando que las palabras y la tinta amarillenta contaran la historia de un amor pasado que había marcado profundamente su vida. El hijastro, observando cada gesto con una mezcla de curiosidad y respeto, formuló preguntas sencillas que buscaban entender el significado de aquellos versos. Con voz pausada y sincera, el hombre explicó cómo cada palabra había sido un susurro de esperanza en momentos de soledad, y cómo, pese al dolor, aquellas emociones le habían enseñado lecciones vitales sobre el amor y la pérdida. La conversación se desarrolló entre silencios meditados y explicaciones detalladas, donde ambos se permitieron explorar la complejidad del pasado sin miedo al juicio. En un instante de compenetración, el hombre extendió su mano y la depositó suavemente sobre el hombro del joven, un gesto silencioso que selló la promesa de continuar juntos este difícil pero enriquecedor camino de comprensión. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba de dorado los contornos del porche, la familia notó el cambio en la atmósfera. Las tensiones que una vez parecieron insalvables se desvanecieron en el cálido intercambio de miradas y palabras que denotaban un profundo entendimiento. Sentados en silencio y acompañados por el murmullo del viento, el hombre y su hijastro contemplaron el crepúsculo, dejando que el silencio compartido hablara por ellos. En ese instante, el pasado, representado por las cartas olvidadas, se transformó en el puente que les permitía reafirmar su vínculo, demostrando que la verdad, por dolorosa que fuese, podía ser el cimiento para sanar viejas heridas. Con cada palabra, cada pausa y cada gesto cargado de significado, ambos descubrieron que la comunicación abierta y el perdón eran esenciales para construir un futuro en el que el amor y la aceptación mutua prevalecieran. En la serenidad de ese atardecer, se confirmó, sin necesidad de grandes declaraciones, que el vínculo entre ellos se fortalecía, cimentado en la comprensión y en el coraje de compartir la historia personal que, a pesar de sus sombras, también abría paso a la luz de un nuevo comienzo. A medida que los días pasaban, el eco de las cartas descubiertas se extendía más allá del estudio, impregnando cada rincón de la casa con preguntas que aún no habían hallado respuesta. El ambiente familiar se había vuelto más introspectivo y, en varias ocasiones, las conversaciones en voz baja en la cocina y el salón se transformaban en un intento colectivo por entender las raíces de aquellos secretos olvidados. El hombre, con el rostro marcado por la reflexión, se sumía en largas horas de introspección, repasando mentalmente cada palabra escrita en aquellas cartas y analizando el impacto que aquel amor perdido había tenido en su vida. Con cada recuerdo evocado, se cuestionaba si la pasión que había intentado enterrar seguía latente y si la exposición de su pasado podría, de alguna forma, liberar o encadenar sus emociones. Por su parte, el hijastro, impulsado por la inquietud y el deseo de comprender la complejidad del ser que siempre había admirado, se embarcó en su propia búsqueda de respuestas.
Entre murmullos y silencios compartidos, comenzó a indagar en la historia familiar, preguntaba discretamente a otros miembros del hogar sobre anécdotas del pasado, tratando de reconstruir, pieza por pieza, el rompecabezas de aquellos amores prohibidos. Con la mente llena de interrogantes, el joven se sentía dividido entre el deseo de conocer la verdad y el temor a descubrir aspectos que pudieran alterar su imagen del hombre que siempre había considerado como un pilar inquebrantable. Esa dualidad se reflejaba en sus gestos y en la mirada que, a veces, se perdía en la lejanía, como buscando respuestas en el silencio de la madrugada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, el hombre y su hijastro se encontraron nuevamente en el estudio, rodeados por la tenue luz que se colaba a través de las cortinas. En ese ambiente cargado de recuerdos y de preguntas sin respuesta, ambos se sumergieron en una conversación más profunda. El hombre, reconociendo la urgencia del joven por comprender la verdadera esencia de su pasado, se abrió con mayor franqueza, relatando no solo los hechos, sino también las emociones intensas que lo habían llevado a escribir cada carta. Habló de la pasión desbordada, del dolor inevitable de una separación forzada y del anhelo de una vida que, a pesar de sus errores, siempre había buscado ser auténtica. El hijastro, con la mirada fija en cada palabra, empezó a comprender que las respuestas no se encontraban en la superficie de los hechos, sino en la amalgama de emociones y experiencias que habían forjado al hombre. Esa revelación le permitió ver que el pasado, por complejo y doloroso que fuera, era parte integral de la identidad de su padrastro, y que enfrentar esos recuerdos era el primer paso para sanar viejas heridas. Así, en el cálido resplandor de aquel día gris, se selló un compromiso silencioso. La búsqueda de respuestas no sería una tarea solitaria, sino un camino compartido en el que la verdad, por dolorosa que fuese, se transformaría en la luz que guiara a ambos hacia una comprensión y un perdón profundos. Con el transcurrir de los días y tras largas noches de reflexión, se hizo evidente que tanto el hombre como su hijastro estaban listos para dar un paso decisivo hacia la verdadera reconciliación. La tensión acumulada, fruto de los secretos del pasado y las preguntas sin respuesta, comenzó a disiparse en un ambiente donde la sinceridad se convirtió en la única vía para avanzar. En una tarde fresca y despejada, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas del estudio, ambos se reunieron para una última conversación que prometía sellar el compromiso de dejar atrás las sombras. El hombre, con la mirada profunda y la voz serena, retomó la palabra para hablar del dolor y la belleza que había significado aquel amor perdido plasmado en las cartas. Relató, sin titubear, cómo cada palabra escrita había sido un reflejo de su alma en busca de redención y cómo, a través de ese amor, había aprendido a conocer la intensidad de la vida. Con cada palabra, se evidenciaba la transformación que había experimentado, la carga del secreto se transformaba en una lección y el peso de las revelaciones en una invitación a perdonarse a sí mismo. El hijastro, con el rostro sereno pero marcado por el proceso de aceptación, expresó con firmeza que, a pesar del dolor inicial, había llegado a comprender que el pasado, por complejo y doloroso que fuera, formaba parte esencial de la identidad de su padrastro. Con voz pausada, compartió cómo las dudas y la incertidumbre se habían disipado al ver que, detrás de la fachada impenetrable, había un ser humano vulnerable y capaz de amar profundamente. He aprendido que para seguir adelante es necesario abrazar lo que fuimos y, sobre todo, perdonarnos mutuamente, dijo el joven, dejando entrever la madurez que había emergido de aquel proceso de búsqueda. En ese encuentro, el silencio se convirtió en el cómplice de las emociones sinceras. No hubo necesidad de grandes gestos ni declaraciones ensayadas, bastó la mirada cómplice y el apretón de manos para sellar un pacto silencioso de entendimiento y perdón. La tensión que durante tanto tiempo había amenazado con quebrantar su vínculo se desvanecía, reemplazada por la fuerza de una nueva conexión nacida de la honestidad y la aceptación. El estudio, que había sido testigo de tan dolorosas revelaciones, se transformó en un santuario donde el perdón y la esperanza se unían para iluminar el camino hacia un futuro compartido. Así, en esa tarde de encuentro, el hombre y su hijastro sellaron la reconciliación definitiva. Con el corazón más liviano y la mirada puesta en un mañana sin las sombras del pasado, ambos comprendieron que el verdadero valor de la vida reside en aceptar y aprender de cada experiencia. La herida, aunque nunca completamente olvidada, se convertía en una cicatriz que contaba la historia de su fortaleza y, sobre todo, de un amor que, en la luz del perdón, tenía el poder de sanar y transformar.
Al amanecer de un nuevo día, la casa se impregnó de una calma renovada, como si la luz del sol quisiera borrar poco a poco las sombras del pasado. El ambiente, antes cargado de secretos y emociones reprimidas, se transformaba en un escenario de esperanza y posibilidades. Después del profundo encuentro de perdón, el hombre y su hijastro se dispusieron a vivir una rutina distinta, en la que cada gesto y cada palabra servían para consolidar el lazo que acababan de reafirmar. En la cocina, mientras el aroma del café se mezclaba con la brisa matutina, ambos compartían risas y pequeños detalles cotidianos que evidenciaban que el dolor había dado paso a una etapa de verdadera conexión. Durante el transcurso del día, la reconciliación se plasmó en actos simples pero significativos. El hombre, consciente de que su pasado no podía borrarse, comenzó a integrar aquellas cartas antiguas en su narrativa personal, mostrándolas como recuerdos de una juventud vibrante y de un amor que, a pesar de haber sido intenso y complicado, le había enseñado valiosas lecciones sobre la pasión y la vulnerabilidad. El hijastro, por su parte, se sintió inspirado a explorar esa faceta del hombre que siempre había estado oculta tras una fachada de reserva y discreción. Con cada conversación, descubrían nuevos matices y compartían anécdotas que les permitían ver la historia familiar desde una perspectiva más amplia y humana. En las tardes, mientras paseaban por el jardín y se sentaban en el banco familiar, el silencio se llenaba de complicidad. La memoria de aquellas cartas, en lugar de seguir siendo una fuente de conflictos, se convertía en el símbolo de un pasado que, aunque doloroso, había sido necesario para forjar el camino hacia el perdón. Cada paso dado en conjunto reforzaba la certeza de que el amor y la comprensión podían transformar incluso las cicatrices más profundas en lecciones de vida. La interacción diaria, marcada por la apertura y la empatía, se traducía en un mutuo compromiso por enfrentar los desafíos futuros con la fuerza que les daba la honestidad de sus sentimientos. Así, en el transcurso de aquel nuevo amanecer, el hombre y su hijastro se encaminaban hacia un futuro compartido, dejando atrás la rigidez del secreto para abrazar la libertad que solo la verdad y el perdón pueden otorgar. La casa, testigo silente de tantas transformaciones, se llenaba de una energía vibrante, anunciando que, en la unión de sus corazones, se encontraba el verdadero renacer de una relación basada en la sinceridad, el amor y la capacidad de aprender juntos de lo que la vida les había enseñado. Con el transcurso de las semanas, la experiencia vivida tras el descubrimiento de las cartas se fue transformando en algo más que un dolor del pasado. Se convirtió en un legado que guiaba la evolución de la relación entre el hombre y su hijastro. La casa, que había sido escenario de intensos encuentros y revelaciones, ahora albergaba la esencia de un amor que, aunque complejo y marcado por errores y secretos, se mostraba dispuesto a renacer en cada gesto cotidiano. En este nuevo capítulo, el hombre decidió abrazar su historia sin reservas, exhibiendo con orgullo aquellas cartas que habían sido testigos de un amor apasionado y genuino. Durante una reunión familiar, compartió con sus seres queridos fragmentos de esos textos, explicando que cada palabra había sido escrita con la intensidad de un corazón que, a pesar de haber sufrido, nunca dejó de amar. La sinceridad de su relato no solo sorprendió, sino que conmovió a todos los presentes, transformando la narrativa personal en una lección de resiliencia y autenticidad. El hijastro, a quien inicialmente le había costado comprender el peso de aquellos secretos, encontró en esa exposición la semilla de una nueva admiración. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que las cartas, más que ser el símbolo de un pasado oculto, se erigían en un puente entre generaciones, una forma de transmitir la complejidad del amor humano y la importancia de aceptar las imperfecciones. La transformación interna del joven se hizo evidente en cada conversación que sostenían, en cada pregunta y en cada risa compartida, en la que se celebraba no solo lo que había sido, sino la posibilidad de construir algo mejor a partir de las lecciones aprendidas. A medida que el legado del amor resurgente se afirmaba, la casa se llenaba de nuevas tradiciones. Se creó el hábito de rememorar, en ocasiones especiales, esos momentos del pasado, no como una fuente de vergüenza, sino como un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, es un tejido de experiencias que nos hacen más humanos. El hombre y su hijastro, ahora unidos por una comprensión profunda y una confianza renovada, se comprometieron a preservar ese legado, utilizándolo como faro para enfrentar juntos los desafíos del futuro. Así, en el cálido abrazo del presente, el hombre aprendió que los secretos, cuando se transforman en relatos de amor y superación, pueden ser el fundamento para la construcción de vínculos sólidos y llenos de compasión.
El legado del amor resurgente se convirtió en una herencia inestimable, capaz de iluminar el camino de aquellos que, a través del perdón y la verdad, se atreven a transformar sus cicatrices en símbolos de esperanza y renovación. Con el transcurrir del tiempo, el eco de las antiguas cartas se había asentado como una parte indeleble del pasado, y la casa, testigo mudo de tantas revelaciones, comenzaba a resplandecer con la luz de una transformación interna. El hombre y su hijastro, habiendo recorrido un arduo camino de confrontación, perdón y aceptación, se encontraban ahora en un punto de inflexión en el que la herida del secreto se convertía en la base para construir una nueva realidad. Una mañana, en la quietud del hogar, ambos se reunieron en la sala, donde el suave murmullo del despertarse de la casa parecía invitar a la reflexión. El hombre, con la mirada serena y el rostro marcado por las cicatrices de antiguos amores, tomó la palabra para hablar de lo que había significado aquel proceso. Con voz calmada y llena de humildad, relató cómo el dolor y la pasión habían tejido la historia de su vida, y cómo cada carta, cada palabra, había sido un ladrillo en la construcción de su identidad. Su relato no buscaba excusar las decisiones del pasado, sino más bien ofrecer una ventana sincera a la complejidad de su alma. El hijastro, cuyos ojos reflejaban tanto la madurez adquirida a través del dolor como la curiosidad por entender profundamente a quien lo había criado, intervino con preguntas que denotaban el deseo de comprender cada matiz. ¿Cómo aprendiste a transformar esa herida en algo que hoy puedas compartir sin temor?, preguntó con voz suave, mientras ambos se sumían en un diálogo que iba más allá de las palabras. En ese intercambio, se hizo patente que el secreto, que en otros tiempos había sido motivo de conflicto, se había convertido en el motor de una evolución interna que les permitía mirar al futuro con renovada esperanza. La conversación se prolongó durante horas, tejiendo entre silencios y declaraciones el sendero hacia la transformación. El hombre confesó que, en lo más profundo, había comprendido que el verdadero poder reside en aceptar la propia historia, en reconocer que cada error y cada acierto son parte esencial del ser. Por su parte, el hijastro reveló que, a través del dolor de la revelación, había aprendido a ver a su padrastro no solo como la figura imponente de su infancia, sino como un ser humano lleno de luces y sombras, capaz de amar y de sufrir a partes iguales. En ese ambiente de sinceridad, la casa se impregnó de una energía casi palpable, donde el pasado se disipaba en un horizonte de posibilidades. Las viejas cartas, enmarcadas en el recuerdo, dejaron de ser meros testigos de un amor perdido para transformarse en símbolos de resiliencia y de la capacidad de reinventarse. Esa tarde, mientras el sol se despedía con un suave resplandor y la brisa nocturna acariciaba las cortinas, el hombre y su hijastro sellaron, en un silencioso y firme apretón de manos, el compromiso de seguir adelante juntos. El sendero de la transformación se abría ante ellos, iluminado por la convicción de que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para liberarse y construir un futuro donde la empatía y el amor sincero sean la base de toda relación. En ese instante, la herida se convertía en enseñanza, y el secreto en una lección vital que les permitía avanzar, cada día, hacia una vida más plena y auténtica. Al despuntar un nuevo día, la casa parecía impregnada de una luz renovada que reflejaba el largo camino recorrido. Cada rincón, desde el estudio donde se habían descubierto las cartas hasta el jardín donde se habían forjado silenciosos pactos de perdón, era testigo de la transformación profunda que había unido a ambos. El hombre y su hijastro, que una vez se vieron divididos por secretos y heridas, habían aprendido a abrazar la complejidad de sus pasados, convirtiéndolos en el cimiento de una relación más sincera y amorosa. En esa mañana serena, el ambiente estaba cargado de una calma casi palpable. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, el hombre se disponía a dejar de lado la sombra de sus viejos amores para mostrar al mundo, y especialmente a su familia, la nueva versión de sí mismo. Con determinación y humildad, convocó a una reunión en la sala principal. Rodeados de familiares y amigos, se abrió en un relato lleno de emociones, donde confesó las alegrías, los dolores y las lecciones aprendidas a lo largo de esos intensos meses de confrontación y sanación. El hijastro, a su lado, observaba con una mezcla de admiración y gratitud. Su mirada reflejaba el crecimiento que había experimentado, pues había aprendido a ver en aquel hombre no solo a un ser con un pasado marcado por secretos, sino a un ser humano capaz de amar sin reservas y de reinventarse con cada latido. Con voz firme y serena, el joven expresó su compromiso de caminar junto a su padrastro hacia un futuro en el que la honestidad y el amor fueran la base de toda relación.
En ese intercambio de palabras y miradas, se selló el renacer de un vínculo que, antes fragmentado, ahora se mostraba más fuerte y resiliente. La reunión se convirtió en una celebración de la verdad, de la capacidad de sanar y de la valentía de enfrentar los fantasmas del pasado. Los presentes compartieron anécdotas, risas y silencios cómplices, reconociendo que el verdadero valor de una persona reside en la integridad de su historia, en las cicatrices que narran experiencias vividas y en la fuerza de transformarlas en lecciones de vida. La atmósfera se impregnó de un sentimiento de comunión y esperanza, en el que cada palabra pronunciada servía para reafirmar que, a través del perdón, el amor puede renacer y florecer de nuevo. Con el caer de la tarde, cuando el sol se despedía dejando un rastro dorado en el cielo, el hombre y su hijastro salieron juntos al jardín. Allí, entre las sombras alargadas de los árboles y el murmullo suave del viento, se tomaron de las manos y, en un silencioso acto de compromiso, miraron hacia el horizonte. En ese instante, supieron que el camino hacia el renacer del amor no era una línea recta, sino un sendero lleno de desafíos, aprendizajes y momentos de sublime belleza. El legado de aquellas cartas, que alguna vez habían amenazado con dividirlos, se había transformado en un testimonio vivo de resiliencia y esperanza. La historia de un amor pasado, plasmada en tinta y papel, había sido reinterpretada como la semilla de una nueva era en la que el perdón y la comprensión iluminaban el futuro. Y así, en el crepúsculo de ese día lleno de promesas, se consagró el renacer de un vínculo inquebrantable, donde cada cicatriz contaba la historia de un alma que, a pesar del dolor, había aprendido a amar con todo su ser.